llama mucho la atención la forma como Dios trabaja. Por ejemplo, cuando aparecen las primeras líneas del libro de Génesis, la forma como Dios actúa es tan distinta al cerrar las últimas líneas de lo que nosotros llamamos el Apocalipsis. Es tan diferente la forma como Dios trata con Abraham, como Dios trata con Moisés, son tan distintas. Es más, la forma como Dios trataba con un profeta y trataba con otro profeta son totalmente diferentes. Parece que los milagros no se repiten. Parece que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y entonces cuando yo leo Génesis, encuentro un Dios que habla. Parece que había escondido la hierba debajo de la tierra, porque le habla a la tierra que produzca hierba. Y entonces la hierba sale. Parece que había escondido los peces en el agua, aunque no se veían. Le habla al agua que produzca peces, y el agua produce peces. Es como si hubiera escondido las aves en el viento, y entonces le habla el viento y aparecen aves. Y este Dios le da cosas extrañas. Voy a decir algo y espero no meterme en un problema serio. Por ejemplo, cuando yo leo Génesis capítulo 1, yo encuentro que en el verso 26 Dios le habla a una pareja, porque dice que varón y hembra los hizo. Pero extrañamente cuando aparece Adán, no aparece con una mujer. Adán hay que hacerlo caer en sueño profundo. Hay que partirlo. Es como que Eva no es hecha del polvo de la tierra. Es como que Eva es construida dentro de Adán. Y Eva tiene una creación distinta. Porque la otra mujer de Génesis 1:26 dice que varón y hembra los hizo. Por eso es que es extraño que cuando Caín mata a Abel, sale de la presencia de sus padres y llega a una ciudad donde ya hay personas. Y entonces, ¿cómo habían personas? ¿Cómo había una ciudad? Parece que la explicación más lógica es que la creación de Génesis 1:26 y 27 no es la misma creación de Génesis capítulo 2. Entonces me detengo por un instante, porque parece que el trato de Dios con los que están dentro del huerto o del jardín, que algunos creen que el jardín no era ni siquiera un lugar geográfico, sino que más bien el jardín era un lugar espiritual al que se arribaba y al que se quedaba. Lo que nos predicaron por años es que habían dos árboles, uno del bien y del mal, pero lo que enseñan las versiones antiguas eran que era el mismo árbol. El mismo árbol, no eran dos árboles, era uno. Que el cuento de que Eva se come una manzana, eso no es real. Que más bien el tema de que Eva habla con la serpiente, lo que los teólogos creen y enseñan, porque si usted mira la genealogía de Adán, en la genealogía de él no aparece Caín. Léalo en la Biblia y no me mire con esa cara de mexicano, hermano, que me tiene preocupadísimo.
A su nombre. Pero si usted lee la Biblia, en la genealogía de Caín, es como si fueran dos creaciones diferentes. Jesús mismo dijo que Caín era del maligno. Yo escribí un libro que lo iba a traer, pero por cuestiones de lo que sea, no lo pudimos traer. Y hablo de las dos simientes, la guerra entre las simientes. Es extraño que un hermano decide matar a otro. Pero ¿quién le enseñó a matar? Si se supone que la muerte no existía. ¿Cómo ese hermano sale del jardín o del huerto de Dios, mata a un animal y espera hasta que ese animal se descomponga y tiene preparado, porque se supone que dentro del huerto, Adán y Eva y sus hijos no comían carne. Ellos eran vegetarianos. Les veo un poco de humo en la cabeza, hermano. Ustedes están como a punto de que les dé una diarrea mental. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Tengo años que no escuchaba a alguien hablar en lenguas como usted. Me sentí que estaba en el lugar correcto. Yo tengo unas gemelas que hoy una está casada, la otra todavía está soltera, tienen 29 años. Cuando eran muy pequeñas íbamos a la casa de mamá y papá. Entonces yo abría el vidrio del auto y entonces yo sacaba la cabeza y me quedaba esperando intencionalmente. Llegábamos a la hora del almuerzo, intencionalmente. Y entonces yo le decía a la gemela: mamá cocinó esto, esto y esto. Y las gemelas se bajaban así chiquititas y salían corriendo: abuela, abuela, ¿qué cocinó? Y la abuela decía: cociné esto, esto y esto. Y se devolvían y me decían: ¿cómo sabes? Y yo siempre respondía: es que yo conozco los aromas de la casa de mi padre. Entonces cuando le escuché a usted hablar en lenguas, conozco los aromas de la casa de mi padre. Y cuando vi a la pastora aquí quebrada en llanto, no sé si usan la palabra quebrado, pero para nosotros quebrado es que uno está hecho pedazos. Yo dije: estoy en el lugar correcto. Porque a veces uno va a lugares donde uno dice: esta gente no entendió ni papa lo que estoy predicando. Esta gente está más perdida que Adán en el día de las madres. Esta gente está pensando en cualquier cosa menos en Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, me impresiona el Dios de la Biblia. No sé por qué me metí en el tema de Caín y eso, pero me impresiona el Dios de la Biblia porque es un Dios de simbologías. Es un Dios que tiene una forma de tratar extraña. Porque sucede que la experiencia que usted tiene con Dios no es la misma que tengo yo. Y sucede que la forma como Dios le habla a usted puede ser tan distinta a la forma como Dios me habla a mí. ¿Está aquí todavía? Usted puede decir aleluya. Usted puede decir gloria a Dios. Y cuando yo abro los textos de ese santo libro, entonces a mí como que la piel se me pone chinita, porque respiro algunos aromas que me parecen extraordinarios y exquisitos. De pronto, para alguien que no es un buen catador, puede ser que ni siquiera atención le ponga. Y puede ser que para alguien que no tiene ni siquiera idea con qué se come esto, puede decir: ay, esa pastora llorando. Sí, porque usted no entiende. O sea, ¿y por qué llora? Yo vi gente llorando con Paquita, la del barrio. ¿Y cómo no voy a llorar yo en la presencia de Dios?
Yo he visto gente llorando porque la mujer los dejó o porque el marido los dejó, con una canción de Vicente Fernández. ¿Y por qué no voy a llorar yo delante del Dios eterno y delante del Rey de Gloria? Entonces yo me detengo en la escritura porque Dios empieza todo un plan. Cuando Caín mata a Abel, ocurre algo extrañísimo, y es que aparece un hijo. Se supone que eran muchos, pero aparece un hijo que se menciona con nombre, y el nombre es Set. Diga conmigo, Set. Y Set es un muchacho extraordinario, porque Set aparece con algo tremendo que se llama altar. Ahora, la interrogante es cómo Set sabe que para presentarse ante Dios tiene que haber un altar. Los que saben Biblia o saben escritura o tienen conocimiento dicen que sus padres ya conocían el tema del altar. Pero aparece por primera vez un altar y alguien que llega ante Dios de una forma diferente. Entonces aparece la palabra sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Porque al comienzo lo que trajeron Caín y Abel fue una ofrenda, pero ahora parece que no solamente la ofrenda tiene que llegar de una manera, sino que tiene que ser acompañada de algo que se llama sacrificio. Porque tiempo atrás Dios había cubierto la desnudez de Adán y Eva matando un animal. Escucha esto. Voy a ir suavecito para no dejarlos muy turbios mentalmente. Y entonces, en ese proceso de generaciones y creaciones y familias y pueblos y tribus y lenguas y naciones, entonces la Biblia dice allá por el libro de Génesis capítulo 6 que aparece una de las aberraciones más raras, y es que unos hijos de Dios llamados Nefilins, que eran seres extraordinarios, eran gigantes, eran seres de otra creación. Los hijos de Dios miran a las hijas de los hombres porque les nacen hijas hermosas. No dice que eran mujeres, eran niñas. Parece que ahí aparece el pecado de la pedofilia, donde seres de otra dimensión miran niñas y las embarazan, y nace una estirpe en la tierra que son los Nefilins, y de ahí nace una cosa rara que son los Giborim, que son unos seres extraordinarios. De ahí viene gente como Anac, de ahí vienen los hermanos de Goliat, de ahí vienen los gigantes que estaban en Jericó, y aparece algo rarísimo en la tierra. Y es que cuando los seres espirituales se mezclan con la carne, siempre nacen monstruos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y Dios decide terminar la tierra, y decide terminarla de una manera extraña, y es en un diluvio, que eso tiene un simbolismo profético muy grande, y no tenemos el tiempo para estar en esto. Bueno, yo lo tengo porque yo estoy completo aquí esta noche, pero de repente usted tiene que volver a su casa, y yo entiendo eso. Pero entonces, en ese proceso de destrucción, hay un arca, hay toda una historia de animales, hay una historia de un cuervo. Parece que los cuervos, cuando los mandan a buscar, nunca regresan a la casa de su padre, pero la Biblia dice que mandaron una paloma y la paloma volvió, porque parece que los únicos que regresan a la casa de su padre son aquellos que entienden de paternidad y aquellos que entienden de cobertura, pero ese es otro tema. Y entonces ahí comienza algo extraño, y empieza por primera vez un padre
tiene un pecado de incesto, porque Noé se enreda con sus propias hijas. ¿Vea qué fuerte es esto? Y los que habían nacido en Génesis como una creación maravillosa, los que habían nacido en Génesis con una pareja que oía la voz de Dios, un hombre con capacidades extraordinarias llamado Adán, que podía ponerle el nombre a las aves, podía ponerle el nombre a los peces, podía llamar a lo que fuera por su nombre. El tipo andaba desnudo, pero aparentemente nunca anduvo desnudo, porque la misma presencia de Dios lo había cubierto, y él estaba bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Y ahora empieza todo a distorsionarse y a dañarse, hasta que hay un momento en que aparece un muchachito. Empiezan a aparecer las generaciones y las naciones que son politeístas, que creen en muchos dioses. Ya la teocracia ha sido dejada, pero ahora aparecen generaciones que adoran al sol y a la luna. Aparecen generaciones que adoran deidades femeninas. Aparecen generaciones que se enredan con Artemisa, con la diosa del cielo, con Isis, se enredan con Astarte, se enredan con cosas que son muy raras, y de pronto aparecen los sacrificios humanos, y aparecen seres que si se cortan el cuerpo, que si sacan sangre, pueden mover las tinieblas, pueden mover el inframundo, pueden mover el Raquia, que son las regiones celestes, y pueden hacer que lo que el Dios de Israel del otro lado no hace, este Dios sí lo haga. A su nombre, a su nombre. Y nace un muchacho en un momento prohibido. Su nombre es Moshe, Moisés. Y nace en un momento donde el faraón ha dicho que cuando las parteras vean, porque los hebreos se estaban reproduciendo, y entonces la palabra es que cuando las parteras vean que es varón, que le quiten la vida. Pero la escritura dice que las parteras tuvieron temor del Dios de los hebreos, y parece que ahí la palabra no es temor en sí, sino que la palabra es que supieron hacer lo que tenían que hacer. Porque parece que el Dios de los cielos da mensajes ocultos al espíritu del hombre, y hay gente que sin saber está obedeciendo a Dios, aunque aparentemente no conoce a Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y después de cientos de años aparece un hombre que milagrosamente ha sido librado de la muerte. Su madre hace una arquilla de juncos, la calafatea, porque las hebreas deciden ver qué hacer, las parteras deciden no matarlo, y entonces tiempo después la madre hace una arquilla de junco, la pone en el río, la arquilla no se hunde. El primer milagro fue que las parteras no lo mataron. El segundo milagro es que las parteras guardaron silencio. El tercer milagro es que las parteras sabían que las podían matar y decidieron pasarle por encima el decreto del rey. El cuarto milagro, se cree que ese muchachito ni siquiera lloró, porque el llanto de una niña y el de un niño son diferentes. El quinto milagro es que después de 3 meses no lo encuentran. El sexto milagro, su madre hace una arquilla de junco, la pone en el río, la arquilla no se hunde. Sexto milagro, la Biblia enseña que el río es peligroso y no le pasa nada. Séptimo milagro, la Biblia enseña que el río es el río más largo del mundo, pero la arquilla está cuidada. El octavo milagro, las aves de rapiña no lo matan. El noveno milagro, los cocodrilos no lo tocan. El décimo milagro, la arquilla es puesta en un carrizal. Onceavo milagro, frente al palacio del hombre que ha dicho que le quiten la vida a los niños. Doceavo milagro, la hija del faraón quiere bañarse, pero tiene un lujoso baño, pero ese día se baña en el río, porque
cuando Dios va a hacer algo, hace que la gente haga hasta cosas estúpidas para que su obra se realice. El 13º milagro, cuando van a buscar la arquilla y dice que abren la arquilla, el niño está llorando. Aquí la clave no es llorar todos los días. Saque el llanto el día que lo tenga que sacar, que ese día le salvará la vida. El 14º milagro, como en Dios no hay coincidencias, sino diosidencias, y como en Dios no hay casualidades, sino causalidades, dice que mandan a buscar una hebrea para que cuide al muchacho, y la hebrea que van a buscar es su propia madre. El 16º milagro enseña que la hija del faraón lo introduce al palacio como si fuera su hijo. El 17º milagro enseña que Dios le acaba de ordenar a esa mujer: me lo educa, me lo prepara, me lo viste de la mejor ropa, le das la mejor comida y me le das la mejor enseñanza, porque en 80 años te lo voy a regresar convertido en un libertador, lleno de gloria y lleno de poder. Alguien tiene que decir aleluya. Y el Dios que hablaba en Génesis cara a cara con Adán, ahora se está revelando a una criatura que acaba de nacer. Y de pronto un día este muchacho, que está lleno de todos los lujos, ve una injusticia y mata a un egipcio y se va corriendo. Y en el desierto, siendo un prófugo, el Dios eterno que hablaba cara a cara con Adán, ahora habla a través de una zarza prendida en fuego, y la zarza no se quema. Alguien tiene que decir aleluya. Por eso me gustan los simbolismos. Es tan tremendo que se menciona la palabra santidad. Había que quitarse las sandalias, porque aún el polvo y las piedras habían sido santificadas. No porque el monte tuviera algo, era por quien estaba en el monte ese día. Era Dios. Era Dios. Pero la palabra santidad no es lo que el religioso entiende por santidad. Porque usted puede andar tapado así como las monjas, solamente hace la puntica, la nariz afuera y la boquita así, y ser un pedazo de diablo completo. Porque la verdadera traducción de santidad es alguien que ha sido apartado en su corazón para Dios. La gente que camina en santidad no necesita que nadie los cuide. La gente que camina en santidad tiene temor a Dios. Y ahora aparece un hombre, seguramente llega a la casa. Qué bueno verte. Estaba extrañando desde ayer. ¿Sí? Ahí conocí a la mamá y al papá. Por algo saliste bueno. Ellos son lo mejor, de lo mejor. Y entonces ahora, ¿qué habrá pensado la mamá de Moisés cuando aparece su hijo diciendo que se le apareció un Dios, que la vara que tenía en su mano le dijo que la tirara sobre la tierra desnuda o sobre la piedra que había en aquel monte? La materia se transforma y ahora es una serpiente. El Dios de la Biblia le dice que la tome por la cola. Y las personas que trabajan en el campo saben que una serpiente no se toma por la cola jamás, porque es peligrosísima. Pero parece que hay un principio oculto ahí. El principio es: creerle a Dios no es fácil, pero bienaventurado el hombre y la mujer que aprende a confiar y a creer en el Dios de los cielos. ¿Cuántos años tiene
que empezaron a construir aquí. 5 años. Imagínense hace 10 años que había aquí. Una pequeña y el domo ya estaba. ¿Qué había sido el domo? Estacionamiento. O sea que al que hizo este domo, Dios le dio un mensaje en su espíritu: constrúyeme un domo. Y el pretexto de Dios era que iba a ser estacionamiento, pero él no sabía que estaba construyendo casa para el Señor. Así funciona Dios. Así funciona Dios. Hace muchos años, muchos años, vine yo a Monterrey, allá a Monterrey. Me quedé a vivir en Monterrey como 8 meses por ahí. Me quedé ayudando a un pastor y la iglesia creció muchísimo. Entonces me conseguí un bendito coordinador. Y el coordinador, yo tengo otros defectos, pero con dinero no tengo defectos. Quizás porque nací en un hogar donde había mucho dinero. Entonces parece que más bien yo vi la parte mala del dinero. Porque vi que mi papá tenía mucho dinero, pero también era un hombre muy promiscuo. Entonces yo hubiera querido tener un papá pobre, pero que hubiera sido fiel y que hubiera amado a sus hijos. Entonces parece que yo crezco con esa realidad. Entonces el coordinador recogió todas las ofrendas y al final se puso bravo conmigo. Me hizo un pleito de la nada para dejarse el dinero. Yo lo abracé, le di un beso en la frente, casi parecido a Judas, hermano. Y le dije que no se preocupara, que yo no pelearía jamás pelearía por dinero. Recuerdo que aquella mañana, domingo, un muchacho me llevó a una iglesia preciosa. Prediqué uno de los mensajes más extraordinarios que he predicado en mi vida. Cuando terminé de predicar, yo tenía tanta sed porque hacía tanta calor y siento que me había deshidratado. Cuando vamos de camino, yo le digo a él: necesito tomar algo. Y entonces él me dice: aquí hay unas cosas, no recuerdo bien el nombre, pero es como una bebida preparada que cortan fruta y le echan abajo y después le echan como square y le echan un montón de cosas. Entonces una bebida como este tamaño así. Y entonces bueno, yo tomé aquello. El pastor donde yo había ido me había dado una ofrenda interesante. Y yo recuerdo que cuando yo me acerco para pagar, hay una señora sentada y está escuchando a un bendito predicador que había estado en California, que los zapatos estaban rotos, que el pantalón se llamaba Pino, que la camisa se llamaba McGregor, que andaba un saco cuando fue a predicar a California, que el saco no combinaba ni con la camisa ni con el pantalón, menos con la corbata, que parecía una caja fuerte, que solo él sabía la combinación. Y ese predicador, ahí como en sol mayor, poquito más alto. Y entonces está en la parte donde el predicador está cantando: aquí siento tu caminar, oh, tú te mueves entre el pueblo, hoy trayendo sanidad. Por ahí va la cosa. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré.
Me acerco y le digo a la señora: ¿cuánto es? Y me quedo escuchando porque ella está oyendo una prédica. Entonces yo le digo: interesante prédica. Y me regañó. Interesante, me dijo. Una prédica poderosísima, me dijo. Amén. Entonces yo la miro a ella y le digo: yo conozco a ese predicador. Y se levantó de la silla y me dijo: si usted lo conoce, yo a usted no lo dejo ir de este lugar. Y ya no me cobro, porque yo me la acerco y empezamos a hablar y ella empieza a llorar como niña, porque obviamente esta voz mía es como, tendría que ser inteligencia artificial para poderla doblar. Ella me conoce la voz. Entonces ella se me queda mirando y me dice: hace 7 años usted predicaba en los Estados Unidos un mensaje y usted dijo: hay una mujer que me está escuchando. Esa mujer se ha declarado en bancarrota el día de hoy. Dice el Espíritu Santo que vaya mañana al banco, que hay un préstamo de $100,000 aprobados para ella. Mujer, le dijo 3 veces el predicador, deja de pensar y actúa en fe. La mujer se levantó y dice que el predicador dijo en la profecía: tendrás 14 restaurantes y serás bendecida en gran manera. Y en los próximos 7 años no sabrás qué hacer con el dinero. La mujer dice que se fue el día siguiente a un banco y en el banco la miraron y le dijeron: señora, usted más bien tiene problemas aquí porque usted tiene unas cuentas a cobro judicial. Entonces, ¿cómo va usted a pensar que aquí hay un préstamo? Y ella se quedó sentada y levantó la cara hacia el cielo y dijo: Dios, yo creí que esa palabra era para mí. No sé si alguien la crea, pero yo la creo. Y se devolvió donde estaba entrando el gerente y le dijo: necesito hablar contigo. Y el gerente había sido un muchacho criado cerca donde ella vivía y le dijo: hay un préstamo aprobado para mí. Y él se metió en la computadora y le dijo: sí, efectivamente hay un préstamo de $100,000 aprobado para usted. Y la mujer se quedó mirándolo y le dice: ¿qué va a hacer con el dinero? Le dice: necesito sacarlo porque voy a invertir. Y ella me dice a mí: han pasado 7 años, pastor, tengo 14 restaurantes. Y quiere que sepa algo: le he guardado los diezmos de los últimos 7 años. No sé si me está entendiendo. Parece que aquel hombre pensó que había hecho el negocio de su vida, pero lo que tú no entiendes es que cuando alguien pensó en hacer algo, ni siquiera entendió que fue Dios mismo que le dio una orden para desviarte del camino y abrir una puerta que tú no entendió nada. Alaba si puedes. Hace muchos años no se cocinaba con aceite, se cocinaba con manteca. Ustedes no saben de eso porque ustedes son demasiado jovencitos. La gente vieja como yo sabe que eso es así. Hoy el pastor me puso en la lista de los ancianos. Que el Señor lo bendiga, aleluya. Santo. Ya lo perdoné, no pasa nada, hermano. La mujer tenía una lata, eran como de aluminio las latas, la tenía llena. Allá habían más de $114,000, puros billetes de $100. Tuvo que ayudarme para poner eso en una cuenta y que ella lo transfiriera a Costa Rica. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Que Dios va más allá. Repito, Dios va más allá. Usted no sabe el día y la hora en que Dios le cambia la vida para siempre. Usted no sabe el día ni la hora en que a usted le suena el teléfono y es la llamada que usted ni siquiera esperaba que llegara, y ese día los cielos se le abrieron para siempre y el Dios que hablaba de una manera ahora está hablando de otra manera. Alguien tiene que decir aleluya a eso. Alguien tiene que decir aleluya.
a su nombre. Y entonces este señor llamado Moisés, que Dios levanta, aparece a los 80 años de regreso en el mismo palacio de donde él salió hace 40 años atrás. Pero todo cambió. Su rostro no es el mismo. Su forma de hablar es distinta. De hecho, que Moisés no era tartamudo, era un poco falto para hablar, no tartamudo, como se nos ha predicado tantas veces. Es diferente. Ocurre todo lo que usted sabe que ocurrió, las plagas, hasta que el pueblo es llevado hacia la media luna fértil, que es la tierra de Canaán. Un camino de 11 días se convierte en 40 años, porque de usted y de mí depende si el camino es más largo o el camino es más corto. Pero a Moisés se le dan cosas interesantísimas. Una de ellas es que se le dan los diseños del templo. Y es tan tremendo esto, que sin haber estado en Génesis, a Moisés se le revela lo que ocurrió en Génesis, lo que ocurrió en Éxodo, lo que ocurrió en Número, en Levítico y en Deuteronomio. A Moisés se le revela un salmo, que es el Salmo 90. A Moisés se le revelan cosas, porque la Biblia dice que el tabernáculo de Moisés era sombra o figura de un tabernáculo que tiene el Padre allá arriba. Al tipo se le empiezan a revelar cosas extrañas. Se le revela cómo funcionará el tema de la adoración, cómo serán los sacerdotes, cómo se vestirán. A él se le revela por instrucción divina cómo serán las ofrendas, los sacrificios, las festividades, las fiestas de Dios o del Dios de Israel. A él se le revelan cosas, y dentro de esas cosas se le da un diseño de un cajón de madera de acacia recubierto de oro, y a ese cajón se le llamaría el arca del pacto o el arca de la alianza. Por eso le digo que me gustan los simbolismos. ¿Puede decir aleluya? ¿Puede decir aleluya? ¿Puede decir aleluya? Algo extraño tiene el cajón de madera. Tiene elementos dentro de él. Tiene unas tablas. Tiene unos pedazos de pan. Tiene una vara. La tapa se llama propiciatorio, es algo profético tremendo, simbolizando a Jesús o a Yeshua. Pero algo tiene ese cajón. Perdón que te toco. Y es que donde ese cajón llegaba, algo ocurría con los enemigos de Israel. Pero aparece una y otra vez, y el pueblo hizo lo malo delante del Señor. Y esa palabra, el pueblo hizo lo malo delante de Dios, se repite una y otra vez. Aparecen reyes, aparecen jueces, aparecen profetas, aparecen estadistas, aparece gente extraña que Dios levanta de vientres estériles como el vientre de Ana. La Biblia dice que el sacerdocio se había corrompido, dice que no había palabra con frecuencia. Eso dice el primer libro de Samuel. Dice que la visión se había ido. Dice que los dos hijos de Eli, que eran Ofnis y Finés, eran hombres perversos, que llegaban mujeres al templo y hacían todo tipo de locura. Y la escritura enseña que hacían pecar al pueblo de Dios, porque tomaban de las ofrendas que pertenecían
al Señor y al pueblo, y ellos la sustraían y hacían pecar al pueblo. Vea qué tremendo es esto. Entonces de pronto hay una mujer que sube al monte. Es la esposa de un tipo llamado Elcana. Ella es estéril, pero en vez de estar enojada con la otra mujer llamada Penina, lo que ella hace es un voto y le dice a Dios: si tú me das un hijo, no se lo voy a restregar en la cara a Penina, no voy a salir por el pueblo contando el testimonio. Lo que voy a hacer es regresarlo a la casa de Dios, porque yo creo que la crisis del sacerdocio que hay es porque no hay una intercesión real. El sacerdote Elí la toma como una mujer ebria, y la mujer le dice que ella no está ebria, que ella ha derramado su alma. Y el sacerdote Elí le dice a esta mujer que el Dios de Israel haga con ella conforme ella ha pedido. Y de pronto vuelve a aparecer el bendito cajón de madera que había sido olvidado por muchos años, y ahora vuelve a aparecer. Y sucede que ese bendito cajón de madera estaba en la casa en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí. Porque uno puede estar en medio de la misma gloria de Dios y tener un corazón perverso. Uno puede estar en medio de la misma santidad del Eterno. Claro, ustedes con esas caras que tienen, imposible que les pase eso. Pero hay gente que está en la misma presencia de Dios mirando el celular a ver en qué momento le escribe a alguien que le está esperando afuera. Y después de un culto de gloria, estás en problemas serios. Y dice la Escritura que no había visión con frecuencia, la palabra escaseaba y se estaba apagando la lámpara de Dios. Escúcheme. En la madrugada tuve una visión. Anótela si quiere, o grábela si quiere. Hay que orar por México. Hay que orar. La tierra va a temblar como un borracho en dos direcciones. Temblará la tierra física y temblará la política de este país. Vi las calles con protestas gigantescas, y el Espíritu Santo hablaba a mi vida y decía: ora, ora. Y llama a la iglesia mexicana a orar. Llama a la iglesia mexicana y a los pastores que dejen tanta división y se unan por primera vez, porque vienen momentos difíciles, vienen momentos de dificultad. Alguien tiene que sacudirse esta noche y la iglesia tendrá que orar. Seguramente aquí han habido muchos presidentes endemoniados, seguro que sí, como en mi país, Costa Rica. Pero es la primera vez que usted tiene un presidente que consulta, o una presidente que consulta directamente al diablo. Lo siento si usted es fan de Chambo, pero Chambo es una sacerdotisa de las tinieblas y está en la silla de gobierno. Y usted no tiene idea las maldiciones que eso trae sobre una nación. Lo siento, porque a veces la gente, cuando les tocan el color político, se ponen como medio rebeldes. No es my problem, es your problem. Estoy hablando lo que Dios dijo que hablara.
Y no tengo ningún problema con hablar. Me gustó porque les cambió la cara cuando les mencioné a Sheinbaum. A su nombre sea la gloria. Hay que orar por México. Hay que orar por México. Hay que orar por México. Es el país donde más se extravían niños cada día. A nivel mundial es número 1. Por eso la película de Song of Freedom, nadie quería que se diera. No sé si me está escuchando. Latinoamérica va a ser tocada. Usted va a una ciudad llamada Medellín, en Colombia, y usted llega a un lugar y entrega el pasaporte. Y como hay demasiada gente en Norteamérica que está más loca que el diablo, entregan el pasaporte y un miserable billete de $50 y pasa el día entero abusando a un niño o a una niña de 5 o 6 años. Hay otro lugar en Medellín donde una persona entra y paga $100, paga 10,000 pesos colombianos, y todo tipo de aberración le hacen en un auto 3 o 4 niños. Y usted ve una iglesia en Colombia que no despierta. No creo que me esté entendiendo lo que estoy diciendo. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. En el último viaje que hice a este país, le di una palabra profética a un señor conocido como el Mencho, y le dije que Dios lo estaba llamando y era la última oportunidad que Dios le daba. Eso está grabado. Y le dije que Dios le estaba llamando y que él me iba a escuchar, porque yo no soy cualquier cosa, y que lo que predicaba iba a llegar hasta las puertas de su casa, y que Dios le daba la oportunidad de volverse a él, si no sus últimos días los pasaría en una cárcel en Estados Unidos. Y no sé quién Judas era el Mencho. Lo único que sé es que cuando Dios habla, Dios habla. Alguien tiene que sacudirse esta noche. El problema es que hay un momento en que el sacerdocio se corrompe tanto que van a una pelea contra los filisteos, y la Biblia dice que mueren 4,000 hombres, son heridos 4,000 hombres. Cuando llegan a la ciudad, los ancianos dicen: tenemos que llevar el arca otra vez a la pelea. Cuando el arca llega donde están los ejércitos, dice que el ejército de Israel gritó tanto que la tierra literalmente tembló. Los filisteos tuvieron miedo, pero se llenaron de valor y dijeron: vamos. Y volvieron a atacar a Israel. El problema es que el Dios del arca se había apartado de Israel. Ese día mueren 30,000 hombres. Es capturada el arca y se la llevan los filisteos. Hay una muerte en cada familia representada. Un profeta había hablado un tiempo atrás, y el profeta llegó, ni siquiera dice el nombre, y le dijo a Elí: el Señor había dicho que tu casa estaría así, 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 pero Dios dice que eso no pasará. Dios dice que tu casa será avergonzada, tu casa será puesta en vergüenza. Yo he escuchado tantas veces predicadores decir que lo que Dios dice lo cumple. Pues en ese pasaje no lo cumple, porque lo que Dios había hablado, la desobediencia del hombre hizo que Dios dijera: no voy a cumplir lo que estoy diciendo. Y me parece que nosotros los latinoamericanos, tanto ustedes mexicanos como yo costarricenses, tenemos problemas de rebeldía. Necesitamos ser golpeados de alguna manera para volver nuestro corazón a Dios. Oni y Finés era la gente más rebelde de la tierra, porque la Biblia enseña que se llevaron el arca y los tipos se fueron con el arca.
cuando la batalla reció, los mataron también a ellos. Repito, los mataron a ellos. Repito, los mataron a ellos. Y el profeta que había venido días atrás había dicho que la señal sería que los dos hijos de Elí morirían. Y Elí, que es un hombre muy obeso, cuando oye tal noticia se va hacia atrás y se esnuca. Y en todo Israel hay mujeres llorando, hay viudas, hay madres, hay hermanas, hay tías, hay abuelos llorando. Y la mujer de Finés está embarazada. Cuando oye la noticia, va caminando con otras mujeres y tuvo dolores, contracciones y el bebé nace. Es un varón y ella no ve nada bueno, y el nombre que le pone al niño es Icabod. La gloria de Dios ha sido traspasada. Y se pierde el arca. Se la llevan, la ponen frente al dios Dagón. Dagón amanece caído. Lo vuelven a levantar, dejan el arca ahí. El día siguiente Dagón tiene el cuello trozado, las manos trozadas, y se dan cuenta que el Dios de Israel puede pelear solo, que el Dios de Israel es terrible, que el Dios de Israel es tremendo. Entonces empiezan a mover el arca, y por donde el arca llega, la gente se enferma de tumores, hasta que aparecen unos adivinos y dicen: hay que devolver esa arca, pero hay que devolverla con una ofrenda. Parece que hasta los brujos saben que hay que darle algo al Dios de los cielos. A su nombre. Y entonces el arca se perdió por 20 años. Quedó la cáscara, pero la esencia se fue. Quedó el testimonio, quedó la liturgia, quedó la fiesta, pero la esencia no estaba. Por 20 años Israel perdió el arca. Y el arca llegó a la casa de un impío llamado Obed-Edom, que no era ni del pueblo de Israel, era un filisteo. Y parece que el filisteo valoró, y Dios bendijo la casa de Obed-Edom. No sé si alguien está aquí todavía. Y parece que Dios nos está mirando y nos está haciendo una llamada de atención. No sé si usted está aquí todavía o puede decir aleluya. Yo he estado en 162 países. Prediqué como en 147, si no estoy mintiendo. Estuve en el Serengeti. Conozco Etiopía. Conozco el Congo. He estado en la Sierra Leona. Estuve en Cuba. Conocí Venezuela cuando Venezuela era un paraíso y el bolívar venezolano estaba 1 por 1 frente al dólar. A los venezolanos literalmente les regalaban una visa para ir a Norteamérica y no les interesaba. La Universidad de Caracas estaba al nivel de la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard. Conocí Nicaragua cuando Nicaragua era un paraíso. Estuve en Brasil cuando Brasil era lo más impresionante de Latinoamérica. Prediqué en los lugares más grandes. No sé si está aquí todavía. Toda la historia de México está bañada de sangre, pero nunca ha habido tanta sangre como está corriendo ahora. Nunca México estuvo gobernado por carteles como ahora. Aquí necesitamos una intervención de Dios. Aquí necesitamos una intervención de Dios. Repito, aquí necesitamos una intervención de Dios. A su nombre sea la gloria. Dios me llevó a la Argentina
cuando nadie esperaba eso. Y Dios tomó esta pequeña boca y dije que a Cristina Kirchner la meterían presa y que se terminaría el imperio de ella. Dios me llevó a Venezuela cuando Chávez era lo más grande que había, y Dios me dio la palabra, fecha y todo en que Chávez moriría y cómo le surgiría un cáncer del estómago, y murió. Yo no soy la gran cosa, pero Dios es muy grande. Parece que el arca se nos fue. Yo he ido a templos gigantes donde la música es extraordinaria, donde los predicadores ni predican porque lo que son coach. Todo está muerto. La presencia que hay esta noche aquí, hay cientos de lugares que no saben qué es eso. Si ustedes no valoran la presencia que tienen aquí, se lo voy a decir de la forma más grosera, ustedes son la gente más irresponsable de esta tierra. Porque hay personas que anhelarían tener esto y no lo tienen. Hay personas que anhelarían escuchar una adoración como la que hubo esta noche aquí y no la escuchan. Y ustedes se expusieron a eso. Ustedes son responsables delante de Dios por lo que esta noche están escuchando. Y parece que hay un momento en que el arca tiene que ser recuperada. Entonces consultan a Samuel, que ya no es un niño, ya ahora es un juez. Y Samuel dice que se reúnan en Mizpa, y dice que ahí en Mizpa vendrá y el arca será recuperada. Pero tienen miedo el pueblo, porque son tantos los años de perder que tienen miedo. Hay demasiado temor, porque la desobediencia produce temor. Pero Samuel dice que sacrifica un cordero de leche y derrama agua sobre la tierra. Y ese día Dios tronó. Parece que el Mizpa de Dios, Mizpa es el lugar de la restitución divina. Mizpa es el lugar de la restitución divina. Lo repito, Mizpa es el lugar de la restitución divina. Y parece que el que tiene oídos para oír va a tener que gritar aleluya. Parece que el Mizpa de Dios es este lugar. Es el lugar donde Dios te trajo hoy para recuperar lo que se perdió. Es el lugar donde Dios activa los dones, donde Dios activa los ministerios, donde Dios hace que las ataduras se rompan, donde Dios produce que los yugos se pudran, donde Dios hace que las familias rotas vuelvan a ser restauradas, que la obra del diablo caiga por tierra, que la brujería se termine, que la porquería del diablo, que los pactos ancestrales caigan por tierra. No me interesa si tu abuela era bruja, no me importa si tu abuelo era un chamán o un sacerdote del diablo. Estás en Mizpa esta noche, y en este lugar hay restitución. Levanta tus manos un momento.
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que te di? Dice el Señor. ¿Qué has hecho con el llamado que puse en tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con el ministerio? ¿Qué has hecho con la palabra que salió de mi boca? Te he librado de la muerte, te he librado de accidentes. Tú deberías de estar muerto esta noche. ¿Qué has hecho con mi misericordia? ¿Qué has hecho con el favor que he puesto sobre ti? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con el trabajo que te entregué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con la familia que te di? ¿Qué has hecho con los hijos que te di? ¿Qué has hecho con la esposa que te di? ¿Qué has hecho con el altar que te entregué? ¿Qué has hecho? Que bashende ki amando e acuaré e maquenda e vaquitore arara cose que ando lleva cuame y equiaré. Que alguien adore la gloria de Dios si puede. Que alguien adore al Rey de Reyes y Señor de Señores si puede. Esta palabra hay que volverla a oír por lo menos 5 veces. Esta palabra hay que volverla a tomar. ¿Qué has hecho?